Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la cuarta clase del curso de Administración de Recursos Humanos. Entendamos también en este proceso que nos quedamos la anterior clase referente a la selección del personal. Ya cuando el personal ingresa a la empresa viene algo importante, ¿no? Que se le conoce como un proceso de inducción. ¿Y se lo va a escuchar, no? Por favor, ¿me confirma? Excelente, muchas gracias. Entonces, en el proceso de inducción hay que tener claro que teóricamente es donde el trabajador, el que ya ha sido seleccionado, porque ya se convierte en trabajador en ese momento. Una vez que la persona, recuerden, una vez que la persona que postuló a determinado puesto de trabajo logra ser seleccionado, se convierte en un trabajador o empleado, perdón, como lo queramos denominar, ¿no? Y para eso se empieza a realizar o se define un proceso de inducción que involucra diferentes factores, ¿no? Principalmente qué labor va a desempeñar, ya socializarlo ante la empresa, este, evaluar qué sitio va a cumplir dentro de la organización, ¿no? Y recordamos que la finalidad de toda inducción es brindar la información general específica y totalmente suficiente que le permita al trabajador conocer en el más corto tiempo posible cómo funciona la empresa desde adentro, ¿no? Recordemos que cuando uno estamos en una empresa o vemos una empresa cual fuese, no siempre es como parece, ¿no? O sea, dicen, wow, qué bacán, qué bien se ve la empresa, cómo funciona, ¿no? Pero cuando uno ya está dentro de la empresa, las cosas son totalmente distintas, porque existen procesos, existen ciertos, manejan ellos, recuerden que esta empresa dentro de una planificación estratégica tiene misión, visión, valores, propósito estratégico, ¿no? Entonces, en ese enfoque recordemos que cuando el empleado ingresa a trabajar ya y se inicia el proceso de inducción, entre los principales objetivos de la inducción es que conozca sinceramente con qué personal va a trabajar, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus compañeros? ¿A quién le va a reportar? ¿A quién, bajo qué personal él va a tener a cargo? ¿O va a tener ella a cargo? Sobre ese caso, es un tema muy importante que la persona conozca cuál es la misión de la empresa. A ver, chicos, ¿sí saben, conocimiento general, qué es una misión y una visión? A ver, por favor, participamos. ¿Están micros activados? Hola, Les profe, digo, ¿qué es buenas una noches. misión y qué es una Sí, visión? la misión prácticamente de una empresa es cuál es el trabajo que va a desarrollar, que vaya conforme a sus objetivos, principios y A ver, jóvenes, valores. Y ¿qué si entienden me por escucha, misión? Por visión. A ver, jóvenes, participemos. A ver, en teoría, cuando hablamos de visión, misión, valores estratégicos, estamos hablando que la empresa ya estructuró su planificación estratégica, ya sea de manera integral o ya sea de manera progresiva, ¿no? Porque una planificación estratégica dependerá mucho de la capacidad de la empresa, puede ser muy pequeña, puede ser muy grande, puede ser mediana. Entonces, dentro de una planificación, y que de ahí parte también el tema de recursos humanos, tienen objetivos estratégicos, pero para que eso funcione, la empresa sabe cuál es su razón de ser, ¿no? Para que ellos existen, ¿no? Entonces, esa es la misión de la empresa. ¿Para qué existe la empresa? Para satisfacer necesidades, para cumplir ciertas situaciones ante la población, ante su público objetivo. Esa sería la misión, o sea, la razón de ser de la empresa. Y la visión es cuando la empresa establece a dónde quiere llegar, ya sea a un corto plazo, hablando de 0 a 2 años, a un mediano plazo de 2 a 5 años, o a un largo plazo mayor a 5 años, ¿no?
También la empresa establece sus valores y muchos de esos valores va enfocado al comportamiento de la persona y del recurso humano. Porque se establecen valores estratégicos como responsabilidad, puntualidad, compromiso, solidaridad, empatía. Y muchos de esos funcionan en específico para fortalecer una gestión de recursos humanos, ¿no? Y adicionalmente, ¿cuál es el propósito de la empresa, no? El propósito tiene ante el desarrollo de clientes externos, de clientes internos, de la competencia en general, de sus trabajadores en específico dentro de la organización. Entonces, todo eso conlleva que la empresa establezca este proceso de inducción y parta. Recordemos que todo proceso de inducción debería iniciar por saber los objetivos estratégicos que tiene toda organización. Entonces, cuando hablamos del proceso de inducción, ¿qué se ve en el proceso de inducción? ¿O qué debería verse en un proceso de inducción correcto? Número uno, la historia de la empresa, para que el trabajador sepa cómo nació la empresa. Muchas veces hay personas, o hay empresas particularmente que todo esto lo tienen en video, y lo presentan, ¿no? Para que la empresa, el nuevo trabajador pueda ver, pueda comprender la empresa, cómo nació, o sus objetivos puntuales. Por eso comentan la historia, ¿no? La misión, la visión, los objetivos propios de la empresa. ¿Qué políticas tiene la empresa cuando políticas que generan su gestión propia, ¿no? O sea, que existen las políticas de recursos humanos, las políticas financieras, las políticas de ventas que se establecen? Recuerden que las políticas hacen que el gerenciar una empresa sea más eficiente. También se le va a enseñar el organigrama para que el trabajador, que el nuevo trabajador conozca los niveles jerárquicos dentro de la organización y principalmente sepa cuál es una línea de mando, ¿no? Sepa quién reporta a quién, sepa en qué nivel se encuentra él, y también los demás valores, la cultura propia de la empresa, ¿no? Entonces, eso es parte de un proceso de inducción, es conocer en general todo lo que es la empresa. También, sin un proceso de inducción, las instalaciones hay que conocer o enseñan, hacen un recorrido. Si es que la empresa no es muy grande, si la empresa es, es un poco más grande o en defecto tiene varias sedes, varias sucursales, entonces va a tener, dependiendo la función que realice, vaya a realizar el trabajador, va a tener que conocer en específico ciertas instalaciones que va directamente relacionado a él para que pueda tener la articulación de vida. A conocer los ambientes, el equipamiento es muy importante, ¿no? Porque en base a eso, en cierta manera, va a desarrollar sus funciones. El que se le pueda entregar de manera presencial y de manera directa y si fuera posible, el tema de su manual de relación y funciones, que le va a permitir al trabajador conocer qué está obligado a hacer dentro de sus funciones y qué otras funciones se le puede asignar. Y en base a ello, ¿cuál es la finalidad que se realice esto? ¿No? Que cuando al trabajador se le quiera sancionar, él sepa que va a ser sancionado por algo que no hizo y que sí estableció en sus funciones. Entonces, eso es importante cuando se hace el proceso de inducción. Entregarle el manual de organización y funciones, entregarle el reglamento interno de trabajo, para que también sepa el trabajador cuáles son las reglas que se tienen que cumplir dentro de la empresa. Entre ellas puede estar el horario de ingreso, el horario de salida, puede estar establecido también cuáles son las condiciones de suspensión, cuáles son las faltas leves, cuáles son consideradas faltas graves, cuáles no pueden ser consideradas faltas muy graves, ¿no? Eso es importante que en este proceso de inducción el trabajador lo conozca y la empresa esté obligada a presentárselo, ¿no? Para que él pueda en este proceso resolver todas sus dudas, indicarle de manera más correcta, directa y respetando los canales de comunicación, el saber si es que tiene alguna duda o consulta, la pueda resolver. Porque si no, pues a ver, si se queda uno con la duda en el proceso de inducción, cuando se establecen sus funciones y cuando te entregan el reglamento interno de trabajo, lo que se va a ocasionar
es que si nosotros tuvimos dudas y no las aclaramos en ese momento, puede pasar que esa duda va a persistir y el momento que incumplamos parte del reglamento, vamos a ser sancionados. Entonces hay que conocer bastante ese tema, ¿no? Otro proceso muy importante dentro del esquema de inducción es el trabajo en equipo, ¿no? Dependiendo del área que uno trabaja o va a ingresar a trabajar, suponer que vas a ingresar a un equipo de venta, ¿no? Te van a tener que asignar que tu equipo es este, está conformado por tales vendedores, que tu supervisor va a hacer esto, que el jefe de ventas es el de acá, que existen otros más grupos de ventas asignados y que tú tienes cierta zonificación, tal vez un tema de ventas por zonificación, es un tema de ventas por productos también, ¿no? Entonces depende mucho el tema de la producción, es muy determinante, chicos. Bueno, por eso hay que tener siempre claro que todo proceso de inducción tiene que ser explicado al detalle. Y si nosotros estamos ingresando a una empresa, asumiendo que somos los que nos han contratado, estamos ingresando recién a la empresa, hay que preguntar de todo relacionado al puesto de trabajo y relacionado a la empresa, ¿no? Tal vez otro tema muy importante, el tema de salarios u honorarios, ¿no? Suponiendo que te digan, en caso de Ángela ingresa a trabajar y le dice, Ángela, vas a ganar 2.000 soles. Ángela feliz, pero no estableció o no consultó o no le explicaron también si es que los 2.000 soles iban a ser sueldo bruto o sueldo neto, ¿no? Asumiendo que era sueldo bruto, ¿no? Cuando Ángela va a recibir su sueldo, fin de mes, le va a decir, pero a mí me quedan 2.000 y estoy ganando 1.800 ya. ¿A qué se debe esa diferencia? Cuando ella va al área de recursos humanos, por defecto no decir que el sueldo asignado era bruto, ¿no? Entonces hay que saber, conocer cuando este proceso se realiza, cuáles son las condiciones salariales. Si el sueldo que te ofrecieron era un sueldo bruto o un sueldo neto, ¿no? Obviamente el sueldo neto ya tenemos claro que es aquel que ya queda en íntegro después de haberse aplicado todos los descuentos. Entonces hay que conocer esta partecita, chicos, ¿no? ¿Qué incentivos también la empresa otorga, ¿no? Si existe un proceso tal vez de capacitación, si la empresa tiene cierta premiación por cumplimiento de objetivos y cuáles son, si existe tal vez un concurso interno por la mejora de algún proceso, o concurso interno por llegar a las cuotas, ¿no? Entonces todo eso dependerá, jóvenes, de las condiciones que la empresa vaya a tener. Por eso cuando nosotros vayamos a trabajar hay que tener claro, vuelvo a repetir, como lo queramos iniciar, no importa el orden, digamos, de preferencia, ¿no? O aclaramos primero el tema salarial, o aclaramos primero el tema de las funciones. ¿Qué funciones yo tengo asignadas? ¿A quién yo lo tengo que reportar? Recordemos que eso es importante, saber la línea jerárquica y la línea de mando, porque en base a eso nosotros vamos a trabajar, ¿no? Suponiendo que tú estás reportándole a un área, a una persona, a un funcionario, a un trabajador superior a ti, sí puede ser, pero que no era la persona correcta, ¿no? O en defecto, tú envías informe directo a gerencia, pero sin embargo, en la línea de mando tú tendrías que enviarlo primero a que lo revise el jefe de determinada área en específico, ¿no? Entonces, esos procesos o procedimientos son los que aquí nosotros vamos a conocer, ¿no? Y nunca nos descuidemos y por recomendación y experiencia, nunca se olviden de aclarar todas las dudas referente a las sanciones que uno pueda tener, ¿no? Hay casos que empresas, recuerden que el reglamento interno del trabajo en el caso del Perú, dice que la empresa lo establece, lo sujeta a sus condiciones propias, pero este tiene que ser validado y verificado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que no exista ningún abuso en ese aspecto, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Que ante cualquier sanción y que establece el trabajador de hoy me está cometiendo una sanción de manera muy abusiva, a pesar que esté en tu reglamento interno, la considero abusiva y voy y presento mi queja al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo diga si es cierto, esa sanción te corresponde porque nosotros verificamos y de acuerdo al marco normativo legal, si se te puede sancionar de esa manera, ¿no? Hay empresas, ejemplo, no hay empresas, es más, en el sector público se aplica mucho esto en algunas municipalidades. Si tú llegas 20 minutos tarde, en una municipalidad siempre aplica esto, ¿no? Si tú llegas 20 minutos tarde, se te descuenta el día.
Si mi entrada es a las 8, llegué 8:20, así me quede trabajando, me van a descontar el día, ¿no? Entonces, en un momento, una oportunidad, una trabajadora denunció este hecho, ¿no? Se presentó la queja, entró a Procuraduría Municipal, ¿no? Entró a Contraloría a verificar, pero la Municipalidad Civil siguió el conducto regular de aprobación de su reglamento interno. Además, entró el sindicato porque la persona era sindicalizada, ¿no? Y obviamente, cuando ella reclamó por qué me han descontado tanto, y le han dicho que llevo, me han descontado 3 días, pero en defecto cuando revisan la asistencia era porque dice yo, a mí me han descontado, a ver, le explico. La señorita reclama y dice, ¿por qué me han descontado 3 días de trabajo? Porque obviamente recibe su boleta y su boleta decía 3 días de descuento. Cuando ella reclama por defecto, le dicen, sí, te hemos descontado 3 días, pero ella dice, sí, a mí yo nunca he faltado. Sí he llegado tarde en algunas ocasiones, pero no he faltado. Cuando le dicen, no es que necesariamente tienes que haber faltado, solo que de acuerdo al reglamento interno que nosotros tenemos como institución pública y bajo el marco normativo de autonomía municipal que nos otorga la orgánica de municipalidades, nos dice, y lo hemos establecido, que aquel trabajador que llega 20 minutos tarde, en defecto se le descuenta el día. Entonces esa persona, ya el problema es que veía que iba a superar los 20 minutos, por defecto ya no asistía porque no tenía sentido en su caso y que en un sentido lógico era, ¿verdad? Si yo llego 20 minutos tarde y me quedé las 7 horas laborando, no me las vas a pagar. Mejor no asisto. Y por ahí viene otro tema que involucra puntualmente sanciones colaterales, ¿no? ¿O qué se entiende por ello? Que tal vez puede existir también parte de ello. Es que digan, si tú acumulas 3 o 4 o 5 faltas en un mes, se te descontará, se te sancionará, o se te amonestará, ¿no? Bajo los reglamentos que puedan tener. Entonces hay que ser claro todo el esquema remunerativo, aclararlo en un proceso de inducción, aclarar el tema funcional que vamos a realizar, conocer muy bien la línea de mando, y esto lo vamos a ver en un organigrama, en un manual de organización y función, lo vamos a ver también, donde existe la línea de mando porque se especifica claramente a quién se reporta, a quién uno tiene a cargo, ¿no? Conocer principalmente y en detalle los procesos y procedimientos que maneja la empresa, ¿no? Cuando la empresa está estructurada, tiene todo esto lo que le estoy mencionando. Cuando son empresas mucho más pequeñas, sí es un poco más complejo que lo tengan, ¿no? Es más, empresas pequeñas ni siquiera tienen ni misión ni visión porque comenzaron pequeñito, comenzó el dueño, el propietario del negocio, pues lo comenzó, a medida que fue creciendo, fue contratando, y ahorita ya no son dos ni tres, que es una empresa de 30, 40 trabajadores, pero sin embargo, lo único que se han dedicado es al tema comercial, ¿no? Vendo, pago, ganancia. Vendo, pago, utilidad. Vendo, pago, utilidad. Y cuando llega el momento que se le empieza a ver si es que tiene misión, visión, perdón. Algunos no lo consideran importante, bueno, a mí me funciona así. Pero hay otras empresas o otros empresarios que dicen, si yo lo tengo en mente, lo tengo así como en el aire, si lo quiero establecer, cuando ya se les ayuda a establecer toda la planificación estratégica es de mucha ayuda en realidad, porque ya el propietario, el gerente ya no está viendo o como un bar para la deriva, ¿no? Hasta ahora no me he chocado porque, bueno, voy tripulándolo bien, ¿no? Pero la planificación estratégica en cierta manera te va a permitir a ti guiarte en el camino, marcarte el camino y tener indicadores de evaluación que va a hacer que vayas fortaleciendo determinadas áreas, que vayas estableciendo determinados procesos y procedimientos y sobre ello que tu empresa vaya cimentando muy bien las bases de manera organizativa y con ello vas a establecer un área administrativa muy sólida, un área de marketing muy sólida y ventas también, un área financiera muy estructurada, ¿no? Entonces, chicos, esto de la inducción lo vemos con todo lo que mencionó, se ve un proceso de inducción. Por eso vuelvo y repito, hay que tener siempre en claro que toda duda que uno tiene, tenemos que pedir que nos la aclaren, resolver esas dudas, porque nada serviría que uno se quede con dudas y al pasar de 1, 2, 3 meses por no verlas aclarado, cometa ciertos errores. Y lamentablemente fuera que esos errores sean sancionados.
Y es más, si son sancionados y con tema dinerario, ¿no? O sea, que tienen que descontarse, se te va a poner un poco más complicado la situación. La inducción. Cuando nosotros hablamos de inducción, también que estamos viendo, identificar el esquema general de la organización. Ya es una organización estructurada, que vamos a ver todo lo que le he mencionado, y así sea una organización que no tiene una estructura clara, ¿no? Que está trabajando. Si no lo tiene, sería bueno apoyar a que la logre tener, no es muy difícil hacerlo, y se requieren ciertos aspectos, conocimientos muy técnicos, pero se puede iniciar con lo básico, ¿no? También que nos permite un proceso de inducción generar un sistema dinámico de interrelaciones, no solo internas, se pueda conocer a todo el tema del recurso humano y los colaboradores, de los jefes, de la línea de mando, de todo el tema puntualmente interno, sino también, dependiendo de mi puesto de trabajo, voy a conocer temas externos. Ejemplo, dentro de un área de logística, tengo que conocer a los proveedores, con qué proveedores viene trabajando la empresa, ¿no? Cómo manejan el tema de facturación, cómo realizan los pedidos, ¿no? El tipo de pago de la empresa y cuánto demoran esas empresas en proveerme materiales, ¿no? Imaginemos que ingresamos a un área de logística y en un producto X el proveedor se demora 5 días. Y yo asumiendo que las entregas son inmediatas, le pido un día para otro, lo que va a hacer es que sacarlo desabastecido. Entonces, eso también es importante conocerlo dentro de un proceso de inducción. Vamos a conocer temas internos, dependiendo de nuestra función. Temas internos, si nuestra función involucra temas externos, vamos a tener que conocerlos, ¿no? Tal vez ingresa a trabajar de preventa, vas a tener que conocer la cartera de clientes, porque si no, vas a llegar y la persona, el cliente, cuando te vea, y aquí llegues en relación de la empresa, va a tener ciertas dudas, y esas dudas va a hacer que él pueda corroborar la información. En ese momento que él corrobore la información, que puede generar ciertas situaciones no muy favorables, ¿no? Que puede ser en perjuicio del trabajador, y no solo el trabajador, sino también de la empresa. También que se evalúa jóvenes el buen desempeño del empleado. Recuerda que cuando uno ingresa, se va adaptando, y por eso es importante en esos aspectos que la evaluación sea constante, o sea más rápida, o sea más seguida, ¿no? A diferencia que cuando uno ya tiene determinada cantidad de tiempo en la empresa, se rige simplemente la evaluación que la empresa lo tiene establecido, capaz de una evaluación una vez al año, una evaluación cada 2 veces al año, pero cuando uno ingresa, lo más recomendable es que exista un monitoreo, no hay más evaluación, no, un monitoreo constante del trabajador que les permita ver si está cumpliendo los objetivos, se está adaptando de manera rápida y factible. ¿Por qué es importante evaluar constantemente cuando uno recién ingresa? Porque de esa manera va a haber un feedback más optimizado. O sea, vamos a retroalimentar si es que en el camino hay fallas, vamos a corregir. No es solo que el trabajador ingresa, ya te capacité, ya te hice tu inducción de 2, 3 días o una semana, ahora sí ya es tu turno, ¿no? Ya ves cómo desempeño. No solo se trata de eso, hay que irlo monitoreando al trabajador constantemente hasta ver en qué momento ya conoció otro tema. Es como un niño, ¿no? Cuando empieza a caminar. Es cierto, no porque uno ya dio 1, 2, 3 pasitos, ya le damos solo al niño que camine, ¿no? Uno está ahí constantemente que lo monitorea para que no se caiga ayudándolo. Ya cuando el niño ya pasó de tener tiempo, ya camina solo, sin necesidad de ayuda. Lo mismo pasa con los trabajadores cuando son nuevos. Hay que, no es que seamos tal vez incapaces o que tal vez desconozcamos o que no estamos preparados para el puesto, sino que toda empresa es distinta. Recuerden que las empresas son dirigidas, gerenciadas por personas. Y así como nosotros somos distintos, por más que seamos hermanos, gemelos o mellizos, somos totalmente distintos. Tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias. Las empresas son de igual forma. Así es, incluso siendo la misma empresa, diferentes sucursales funcionan distintos. Porque recuerden que son administradas por personas. Y al ser administrada por personas, la empresa funciona en base a la gerencia de las personas. Entonces, chicos, hasta ahí todo claro. ¿Pueden tener dudas? Por favor, me hacen saber.
Chicos, por favor, si tienen dos, me lo hacen saber. Para mí, claro, profe. Jóvenes, ¿todo claro? Bien, muchas gracias. Patricia, ¿tienes algo que comentar? Patricia, Buenas que noches, levantaste la todo mano, claro. ¿tienes algo que comentar, por favor? Todo claro, buenas noches. Ya, ¿Aló? hacemos un paréntesis ahí para recordarle que estamos llegando a las últimas clases de este importante curso y de mucho conocimiento, pero nada de esto sería suficiente si es que este conocimiento no lo acreditamos, ¿no? Por eso que hay que aprovechar la oportunidad para obtener nuestra certificación GCAP de la institución que estamos brindando este tipo de capacitaciones de manera gratuita, pero con la finalidad de que ustedes enriquezcan sus conocimientos y estos conocimientos que ustedes logran adquirir puedan ser acreditados. Y eso se acredita mediante una certificación, no un certificado. En este caso, la empresa lo emite. Y no solo eso, que nos va a permitir fortalecer nuestro currículum, ¿no? Porque si en nuestro currículum tenemos dos o tres capacitaciones de otros temas, con este tendremos una más. Y eso va a permitir mejorar las oportunidades de trabajo si es cuando se presenten. Recuerden que las oportunidades, la suerte en realidad es una mezcla de oportunidad con conocimiento. No se presenta la oportunidad, supongamos que el próximo lunes aparece la convocatoria para asistente de recursos humanos y que tenga un curso de capacitación en esta especialidad. Y ustedes dijeron, sí, yo lo he llevado. Usted va a decir, acredítalo. No lo llevé, aquí están las capturas de pantalla, los videos, aquí estoy yo. No, la empresa va a querer siempre que se acredite, ¿no? Porque se busca que los chicos aprovechemos, que nos va a permitir potenciar nuestro currículum, nos va a permitir mejorar nuestras expectativas laborales, más allá de tener los conocimientos adquiridos y sobre todo y muy importante mencionar el tema que nuestra certificación tiene respaldo internacional de Google WordPress. Sí, además, sí, Margarita, el final de todo el curso podría pagar. No te preocupes, coordinan contigo. De igual dejo en breve, me pueden dejar el link de comunicación para que coordinen y puedan gestionar su certificado. Una recomendación final. Recuerden que el certificado lo pueden separar, no es muy costoso, cuesta 50 soles en el caso de los que somos del Perú y $14 para las personas que son del extranjero, ¿no? Esta semana vence la promoción, traten de coordinar con la unidad académica y no dejemos pasar esta gran oportunidad, porque una vez acabó el curso, el precio aumenta. Entonces, nuestra principal objetivo es estar comprometidos con la enseñanza y que ustedes tengan el conocimiento necesario para potenciarnos sus habilidades. Margarita, ¿eres de Perú o del extranjero, Margarita? Margarita, si eres del Perú, el certificado cuesta 50 soles. Ahí te enviarán los medios de pago para que lo puedas gestionar. Objetivos principales de la inducción, ¿no? Como comentaba, es ayudar a los nuevos integrantes de la organización, de la empresa, de la institución, si es una entidad pública, para que su inicio sea muy eficiente, ¿no? Productivo. Gustavo, un tiempo más sobre qué. Ah, para poder certificado. Sí, Gustavo, no te preocupes, se van a comunicar contigo, igual que les transmito en breve el link para que puedan coordinar y ir gestionando su certificación. Más allá del objetivo, gracias, Gustavo, es tener cierta situación favorable cuando ingresamos a una empresa, ¿no? No es lo mismo
caminar en un lugar donde está asfaltado la pista que caminar en una trocha, que las condiciones son distintas, ¿no? Entonces, la inducción busca esto, allanarte el camino para que se te sea más fácil tu adaptación, conociendo todo el esquema interno, externo, políticas, manuales, procedimientos, personas, equipamiento. Eso es importante. El problema es que se tiene un proceso de inducción, no todo es bonito, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que se atraviesan en un proceso de inducción? El principal, cuando uno es trabajador nuevo, se va a complicar en cierta manera ciertas situaciones, ¿no? Es difícil adaptar, dependiendo de la exigencia de la empresa, ¿no? Otro de los problemas que se genera en el proceso de inducción es que cada empresa tiene normas políticas y procedimientos distintos. Su cultura también es distinta. Su clima organizacional también es distinto, ¿no? A veces nos acostumbramos a una sola empresa, a una forma de trabajo, ¿no? Que puede ser muy organizada o muy desorganizada. Si vienes de una empresa muy organizada, que tiene todo procedimentalmente estructurado, no te va a chocar adaptar, ¿no? Porque estás regido bajo esos procedimientos, ¿no? Pero si vienes de una empresa donde se trabaja de manera muy improvisada, tal vez, o por omisión en realidad, porque tal vez el dueño desconoce esa situación que podría generar que beneficie y organice la empresa de manera óptima, y ingresas a una empresa que está totalmente organizada, con ciertos procesos y procedimientos claros, ahí va a suceder el problema, que no te vas a adaptar fácilmente, ¿no? Va a ser complicado. Y es más, recuerden que muchas empresas hoy en día están acreditándose con los ISO, ¿no? ISO de calidad, ISO de seguridad, ISO de medio ambiente, y esos ISO son procesos claros que tienen que cumplir. Y cuando tú llegas y la empresa tiene estas certificaciones ya acreditadas, tienes que adaptarte a ello, ¿no? Entonces, repito, si venimos de una empresa que trabaja de manera operativa y organizativa muy bien, no nos va a chocar adaptarse. Pero si venimos de una empresa, repito, ¿no? Que trabaja de manera muy improvisada, muy a priori, sí va a costar, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Y no es que nosotros seamos malos, sino es que la empresa funcionaba así. Y por más que nosotros queríamos ordenarnos, era nada contra la corriente, ¿no? Que también la, la- el problema de la inducción es la falta de información, ¿no? ¿Falta de información en qué sentido? Que comentaba, ¿no? Desconocer ciertos procesos, procedimientos, normas, sanciones, nos puede interferir de manera favorable, o en muchos casos, es desfavorable en nuestras funciones, ¿no? Y poniendo que la empresa son muy exigentes y ellos su hora de ingreso es puntual, no hay minutos de tolerancia. Y uno tal vez está acostumbrado a otra empresa a llegar 5 o 10 minutos tarde, ¿no? Eso te puede acarrear sanciones. O viceversa, donde ya un poco uno se adapta de manera negativa, ¿no? Había casos, o pueden darse casos que uno eres muy puntual en las empresas que venías trabajando y llegas a trabajar a una nueva empresa y sin embargo, pues las personas llegan un poco más tarde, no respetan el horario laboral correspondiente al tema de los ingresos. Entonces ya uno empieza a adaptar, bueno, o sea, él no le, por llegar temprano no tengo ninguna motivación, no solo hablo de motivación económica o dineraria, no simplemente no hay ni siquiera una felicitación, premiación o ciertas condiciones que a mí me convengan de manera positiva, empiezo a llegar tarde como ellos también, ¿no? Entonces, el problema de inducción se puede dar en esos esquemas. Etapa de la inducción, vamos a hablar brevemente de uno. Existe una inducción integral o general. Les comentaba, ¿no? El conocer toda la empresa, conocer de forma general la empresa, el que los, el nuevo trabajador conozca de manera general, ¿no? O sea, toda la empresa sin importar
en específico el área. Cuando ya hablamos de una inducción específica, ya te vas a centrar o ya se van a centrar en las funciones en específico que vas a realizar. Taller, esta es tu oficina, mientras que en la general te mostraron toda la empresa, en específico te van a mostrar tu oficina. Te van a dar tal vez los accesos al equipamiento que puedan tener ellos, los laptops, computadora, ¿no? Algunos más accesos a un correo electrónico que tal vez la empresa tiene personalizado, accesos a los sistemas, tal vez si te toca manejar sistemas, ¿no? Entonces eso es una inducción específica, donde se van a centrar única y exclusivamente en el puesto que tú vas a desempeñar, ¿no? El explicarte claramente qué objetivos tiene esa área. Recuerda que la empresa tiene objetivos generales, o también existen objetivos específicos, y en muchos casos objetivos por área o dirección, ¿no? Porque los mismos objetivos que busca el área de ventas no van a ser los mismos objetivos que busca el área de finanzas, ¿no? Ni los mismos objetivos que busca el área de logística. Entonces son cositas que tenemos que conocer y eso lo vamos a ver en una inducción específica, que nos van a capacitar, preparar y dar a conocer lo que corresponde a nuestra función. Y como les repetía, todo proceso de inducción sí o sí es importante que existe una evaluación. En algunos casos, algunos lo toman mal, los trabajadores lo toman a mal, existe una evaluación, ¿no? Piensan, bueno, van a evaluar, me están monitoreando, me están revisando, me están chequeando constantemente qué hago, si lo hago bien, si lo hago mal. No lo tomemos de esa forma, sino de una forma positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tomemos de manera positiva en el sentido de que saber que me están monitoreando, me están evaluando constantemente o de manera periódica más seguida, es para corregir cualquier situación que yo pueda cometer, ¿no? De manera constructiva, ¿no? No lo tomemos que me están evaluando constantemente porque ya me quieren sacar, ¿no? Muchos piensan eso. No es lo necesario que se busca, ¿no? Siempre la evaluación es importante para realizar los feedback necesarios. Y aquí les explico ya teóricamente, ¿no? Cuando nosotros, digo nosotros, si es que somos los que hemos entrado a trabajar, o somos la empresa y hemos realizado el proceso de inducción general y inducción específica, es importante, como repito, el tema de evaluación. ¿Esto qué nos va a permitir en específico? Saber si estamos actuando bien, si estamos desarrollando bien nuestras funciones, si hay algo que mejorar, y esas recomendaciones lo van a dar por los resultados de la evaluación. Y eso se convierte en un feedback, ¿no? Nos están retroalimentando de cosas positivas, ¿no? Porque recuerden que a la empresa no le conviene que te hagas las cosas mal, porque al hacer las cosas mal y de manera negativa, lo que va, así lo hagamos por omisión, porque no creo que alguien vaya a una empresa a querer hacer las cosas mal, ¿no? Si hacemos las cosas mal por error, por omisión, por desconocimiento, la evaluación nos permite corregir esa situación, ¿no? Y si en otra nueva oportunidad que me evalúan, vuelvo a cometer el mismo error, bueno, ya sí tendré que sujetarte al reglamento interno, a las funciones que la empresa pueda tener, y que en muchos casos, y en el tema más extremo, es la resolución del contrato, ¿no? O sea que ya, no va más porque tu periodo de prueba no fuiste lo eficientemente necesario en el cumplimiento de objetivos. Entonces, para entenderlo así a detallito, se especifica, puede ser, necesariamente no es que sean dos etapas, pueden generarse una tercera, porque se subdivide la segunda, ¿no? Pero en esquemas generales se establece siempre en dos etapas, que es conozco la empresa de manera general y conozco la empresa de manera específica, ¿no? Eso va a permitir no solo la seguridad para la empresa de saber que la inducción que te están brindando es muy importante y fundamental para que enriquezcas el conocimiento y fortalezcas tus resultados. No, no solo es para la empresa busca eso, ¿no? Sino también la empresa busca reducir cualquier riesgo que tú puedas hallar, ¿no? Eso es lo importante que buscan las etapas de inducción, que en específico son dos. Se establecen dos. Algunas otras empresas establecen tres, cuatro, cinco, pero ya es un desagregado de estas dos etapas
que de una otra manera la finalidad es la misma, ¿no? Garantizar que el trabajador pueda conocer de manera in situ y de manera lo más profundo posible todo a detalle lo que corresponde a su labor en específico, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver un proceso de enseñanza, no solo ingresa para los nuevos trabajadores, también es para un tema en general, porque recuerden que cuando uno hace una investigación interna para saber ciertas falencias que están teniendo los trabajadores, y esas falencias se pueden dar por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, que tal vez la tecnología en este caso está avanzando y tú no te has actualizado, ¿no? Recordemos que cuando vino la pandemia, pasamos de manejar el dinero en efectivo a manejarlo de manera digital, ¿no? Las famosas billeteras digitales. En el caso del Perú existen entre las más conocidas ya Piplin, ¿no? Entonces, eso es un tema también que ingresa a un tema de investigación, o sea, si conocen eso, o sea, en su momento ingresó. Lo otro también es cuando ahorita las nuevas tecnologías de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? Muchos trabajos lo realizan ya con ello. No es que vaya a reemplazar en específico, sino es que esto va a permitir que el trabajador mejore sus condiciones en cuanto a los resultados que busca. Entonces, siempre hay una investigación para saber qué necesidades tiene el trabajador. Tal vez falta fortalecer el tema de habilidades blandas, que es muy importante. Y sobre ello, saber, por casos en específico, de qué forma el trabajo lo viene demostrando estos desconocimientos, ¿no? Recordemos que hace algunos años, y eso sí es muy claro, cuando nosotros realizamos temas numéricos y reportes que tenía que ver Big Data o Data, como se le conoce, usamos el Excel comúnmente. Por ahí existe, de ahí pasamos a usar tablas dinámicas, posteriormente pasamos a usar dashboard. Ahorita existe un programa en específico que es el Power BI, ¿no? Entonces, esas competencias donde el trabajador en esta investigación se determina si el trabajador las tiene o no las tiene, ¿no? Y una vez que se realiza esta investigación, se demuestra que hace los ensayos necesarios. Como todo proceso administrativo, es importante el seguimiento, ¿no? Y la participación constante de los que integran esta organización. En el seguimiento, jóvenes, vamos a determinar los resultados de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, si hacemos una capacitación de actualización de Power BI, tal vez porque algunos lo conocemos a nivel básico, y queremos que todos los trabajadores de la organización, porque manejamos indicadores, conozcan por lo menos nivel intermedio avanzado de este programa, ¿no? Entonces, en eso se va a ver en la evaluación y en el seguimiento, ¿no? Si el análisis, los resultados son óptimos. Saliendo del tema de programación, ¿no? Si nos centramos al tema de potencial de recursos humanos, con talleres de motivación, talleres de liderazgo, vamos a evaluar si es que realmente el comportamiento de ciertos trabajadores que tal vez no eran muy empáticos, que no eran muy sociables, esto se les ha permitido mejorar esas habilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en un proceso de seguimiento, ¿no? Recuerda, el proceso de seguimiento, su finalidad es corregir, ¿no? Corregir ciertas fallas. Porque recuerde que una capacitación jóvenes no es simplemente que se siente las áreas competentes y diga, bueno, es importante esta capacitación y levantamos a mano alzada la que tenga más votos en la que se realiza, ¿no? Para realizar una capacitación en sí es un proceso de investigación, identificar ciertos factores de valencia, identificar mediante encuestas, cuestionarios, focus groups internos, qué es lo que los trabajadores buscan, ¿no? En una próxima capacitación, ¿no? Capaz lo estamos capacitando en liderazgo y el expositor, el ponente, el capacitador no es muy bueno. Entonces, no es que el programa sea malo, sino que la persona que lo está trabajando no es correcta. Entonces, esto te va a salir de la investigación y con ello va a conllevar a que vuelvas a un taller de liderazgo, pero con otras empresas o con otro capacitador que sí busque cumplir los objetivos necesarios.
Entonces, eso es importante en el seguimiento, por eso es importante realizar seguimiento, ¿no? O suponiendo que actualizaron el tema del software de la máquina, o actualizaron la plataforma de ERP que maneja la empresa, ¿no? Le agregaron ciertos módulos, o la empresa dijo, ya no va a trabajar con tal ERP, estamos contratando otra empresa. Esta empresa, los módulos son totalmente distintos, entonces es un proceso que uno tiene que trazar, proceso de capacitación que es necesario y urgente si es que espera eso. La participación, como le decía, se enfoca después del seguimiento, ver si es que el trabajador, el colaborador, participa por obligación o participa porque realmente quiere mejorar sus competencias, ¿no? Suponiendo, los que estamos aquí decimos, de aquí a las 9 de la noche va a haber capacitación de liderazgo. Uno dirá, ya voy porque si no me van a sancionar, van a tomar lista y al final tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Y como otras personas, no, quiero que sea a las 9 porque quiero entrar a esa capacitación muy importante, viste el temario, es más, el expositor lo investigó y es muy bueno. Entonces, eso nos va a permitir evaluar la participación. Si es una participación obligada, pues una participación voluntaria, porque si realmente me siento comprometido con la empresa y entiendo que este tipo de capacitaciones lo que va a hacer es fortalecer mis habilidades y mis conocimientos, no solo para beneficiarme a mí, sino que lo que yo genere en buenos resultados van a verse reflejados en los resultados corporativos, ¿no? Y si hay muy buenos resultados para la empresa, en defecto, en corto, largo plazo, sigo garantizando mi trabajo. Entonces, eso es lo que sí se tiene que tener claro cuando uno participa de estas actividades. A mí, en tema de inducción, ya un poco más enfocado a las etapas finales, o entendiendo que ya pasó determinado proceso, no solo de inducción general, sino de inducción específica, las rotaciones de puestos de trabajo, ¿no? A veces suele pasar, te digo, que la persona tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, toda su experiencia ha sido en esas áreas en específico, ingresa a trabajar en la misma área que en la empresa, pero en la evaluación que se le hace constante veo que tiene otras habilidades que pueden ser muy buenas y que me puede beneficiar a mí como empresa, ¿no? Entonces, eso se da también una rotación, al personal lo contratamos para un tema en específico, pero en efecto ya en funciones vimos que es muy hábil para otras cosas y se genera un proceso de rotación. Ya me pasó por experiencia, cuando yo tenía cargo un tema operativo aquí en el norte, teníamos, la empresa manejaba procesos de comercialización y gestión operativa y logística. En castellano, lo que la empresa vendía era lo que instalaba. Si vendía a 20 clientes, le instalaba 20 clientes. Entonces tenía que estar de la mano todas las áreas. Y si vendía las instalaciones, necesitabas equipamiento, materiales, y para eso tenía que caminar de manera perfecta la logística. ¿Qué sucedió en su momento? Y que es más, ahora también trabaja para su muy buena suerte y experiencia que tomó. Él era técnico de instalaciones. En su momento se presenta la oportunidad y me dice que ingeniero, voy a renunciar. Porque bueno, yo he trabajado en ventas, toda mi vida he sido vendedor por telemarketing, ¿no? O por call center. Vine a Piura, se me presentó esta oportunidad de ser técnico de instalaciones. Y en efecto lo estoy haciendo por temas laborales, pero voy a renunciar porque quiero conseguir un trabajo que realmente busque mi necesidad. Lo más ideal hubiera sido que no pase el área de ventas. Pero analizando su currículum, analizando su perfil, le propusimos que asuma el tema de almacén de logística, porque él era técnico en computación. Ingresa al área logística, a veces le pareció muy complicado, pues bueno, yo no sé de logística, le digo, sí, bueno, logística no es nada complicado, si siempre y cuando conoces bien los materiales, y principio básico, saber controlar todo lo que ingresa, saber controlar todo lo que sale, ¿no? Lo que ingresa menos lo que me sale, me va a quedar mi saldo, eso es lo sencillo, claro. Ahora viene y manejar los programas, saber cuál el almacén y factores complementarios, ¿no? El jovencito ingresó
a trabajar el área del almacén, sus conocimientos en computación, porque esa era su formación, le fortaleció mucho porque se en almacén se tiene que manejar sí o sí un programa. El haber estado casi medio año de técnico, se familiarizó con todos los materiales que manejaba la empresa, ¿no? Y ahora venía el tema simplemente de adaptarse al área. Le costó más o menos un mes en adaptarse con esos actores que después de esa experiencia muy grata que él tuvo, y bueno, ya yo me retiré de la empresa por razones ya de personales. Y eso ha sido en el 2013. Él hoy en día es jefe de almacén en una minera, ¿no? A veces nos reunimos y siempre recordamos esos momentos, ¿no? O sea, si no hubiera tomado esa decisión, me dice, si era de técnico, estuviera trabajando en telemarketing, ¿no? En call center. Ahora le va muy bien. Por eso le repito, a veces las personas ingresan a un puesto porque, bueno, buscan esta chamba, pero cuando ya están adentro, y si tenemos un buen olfato, como se dice, podemos descubrir nuevos talentos, ¿no? Hay personas que están en ventas por necesidad, pero si ellos pudieran evitarlo, les gustaría, tal vez son muy buenos en finanzas, ¿no? Como viceversa, nos ha pasado también que hemos tenido un muy buen financiero, pero era muy hablantín. Es más, te convencía de manera muy rápida. Dijimos, estamos perdiendo un buen talento para venta. Cuando los pasamos para venta ganaba mucho más, porque aparte de tener su sueldo básico, o su sueldo base, se gana comisiones, es necesario. Venta siempre se maneja por comisiones, más allá de tener un sueldo. Bueno, chicos, la rotación es una opción que se da dependiendo si es que el trabajador tiene otras habilidades que le puede ir mucho mejor en la empresa. La reinducción, ¿se da una reinducción? Sí. Cuando el proceso tal vez le pasa esto, ¿no? Te dieron una inducción y tuviste ciertas dudas y por diferentes razones no querías incomodar, tenías vergüenza, no querías que noten que tal vez tu desconocimiento y perder la oportunidad laboral, no lo preguntaste, no aclaraste. La empresa da cuenta que el inicio fue malo porque no está dando los resultados y dice, bueno, comencemos desde cero. Te vamos a nuevamente capacitar. Es difícil que se dé esto, pero sí suele darse en ciertas excepciones, ¿no? Porque lo que se busca es que el colaborador se adapte lo más rápido posible a una empresa. Para dar una inducción existen diferentes técnicas y existen diferentes herramientas, ¿no? Nosotros siempre recomendamos en el tema de que conozca todo el tema organizativo en específico, hay que tener claro los organigramas, por repito. En algunas empresas se recomienda, dependiendo, porque a veces es muy grande la magnitud, videos de autoayuda, ¿no? Donde tal vez sale el gerente, el propietario contando la historia de la empresa, sale tal vez el gerente, el administrador explicando cuál es la visión, los objetivos que ellos tienen, porque quieren seguir ahí, tal vez donde ellos ponen como punto central el cliente, no puede simplemente estar satisfecho, ¿no? Cuenta sus anécdotas, experiencias, videos, pues eso se puede establecer como técnica de inducción, ¿no? El que tal vez socialices o había en algunos casos un método muy funcional, digamos así, que aplicaba una empresa era de que al nuevo trabajador lo llevaban a comer o a cenar, ¿no? Iban todos los... Una cosa es confraternizar en el ambiente laboral, donde solo hablas del trabajo, porque esa es la función dentro del horario laboral. Y otro tema es confraternizar fuera del horario laboral, fuera del uniforme, ¿no? Donde tal vez, y era una tarea que se aplicaba, ¿no? Entonces, iban a cenar con un nuevo colaborador, ¿no? Ya había un tema de familiaridad, o iban a jugar una práctica deportiva. Entonces ya dejas el tema laboral y lo que busca es socializar al trabajador para que gane cierta confianza que le permita generar mejores resultados en el puesto que va a desempeñar. Entonces, chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Dudas que puedan tener? Ah, Juan, por favor, ¿dudas que puedan tener?
Recordemos que es como un proceso de inducción. Si tenemos duda, aclarémoslo de una vez, porque si no, vamos a perder la oportunidad. ¿Ya jóvenes no tienen dudas? Continuamos entonces. Recordemos, lo vuelvo a repetir, no se olviden que la certificación es muy, muy importante. No es muy cara tampoco la que nosotros ofrecemos para lo que la ventaja que tiene, ¿no? Es una certificación con respaldo internacional de Google. Es una empresa, ¿quién no conoce Google? Es uno de los buscadores, motores de búsqueda más importantes. Y no solo eso, sino también la mayoría tiene correos con ellos. Entonces, jóvenes, si no tienen dudas, podemos continuar. Y esto es importante, generar un manual de inducción. Pero para que exista un manual de inducción, cierro con esto, la empresa tiene que tener procesos y procedimientos claros, ¿no? Estructurados, establecidos, escritos. No necesariamente en un papel, escritos en el sistema, ¿no? Tenerlos bien archivo, ¿no? Y el manual de inducción en la empresa se puede convertir como en una Biblia, porque es ahí donde el trabajador, ante cualquier duda, lo que va a hacer es abrir su manual y revisarlo. Entonces, eso sí se quiere, si es que es necesario, si la empresa tiene la capacidad. Pero vuelvo a repetir, para que una empresa genere un manual de inducción, tiene que tener muy bien estructurada su planificación estratégica, muy bien estructurado su tema organizacional, muy estructurado su tema legislativo, o sea, sus normas claras, sus políticas claras, y no menos importante, muy bien estructurados sus procesos y procedimientos, ¿no? Es decir, este documento va acá, de acá pasa acá, si es negado, regresa acá, si fuese es el caso, si son procesos de trámite documental, si son procesos productivos, tenerlo claro en específico qué pasa si sucede esto, dónde derivó el caso. Entonces, eso va a permitir toda esta información que ya le estoy explicando, lo podemos traducir en un manual de inducción. No es como una Biblia. ¿Y por qué una Biblia? Porque imagínate que el que elaboró la Biblia no haya tenido claro cuáles eran los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si van a cruzar los libros, y al cruzarse los libros ni vas a entender nada, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, jóvenes, cuando se hace un proceso de inducción. Y lo recomendable e importante es que si la empresa sí tiene todo estructurado, genera un manual de inducción. Eso no quiere decir que, bueno, le doy el manual y ahora aprende solo, ¿no? Manual o videos guía de inducción, que también son muy importantes. Pero recordemos que no, la gran mayoría no estamos acostumbrados a leer. No muchos somos más de visual, ¿no? Por eso es que TikTok fue una red que creció muy rápido y que lidera hoy el mercado. Entonces, y si la empresa que estamos trabajando no tiene temas estructurados, hay que apoyarles a organizar. No es más, DECAL brinda incluso cursos de administración de empresas, cursos de planificación, donde van a aprender ustedes a saber cómo estructurar una empresa, ¿no? A gerenciar una empresa. Claro, con conocimientos generales, básicos, intermedios, pero recuerden que toda empresa es distinta y uno va adaptando ciertos procedimientos, ¿no? Por eso repito, no los procedimientos que le funcionan a una empresa le va a funcionar a otra. El organigrama que tiene esta empresa no le va a funcionar a la otra, tal vez, no porque son lineamientos distintos. Entonces, chicos, ¿no tienen más dudas para ya ir cerrando la clase? No sin antes agradecerles por su puntual participación y repetirles, no olvidarse a los que quieran potenciar su currículum, los que quieran acreditar estos conocimientos, adquirir la certificación. 50 soles para los que somos del Perú y $14 para los que son extranjeros. Así que coordinen con la área de gestión académica y ellos les permitirán brindar todas las facilidades para que puedan obtener su certificación no solo de IECA, sino de manera internacional por Google. Chicos, muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos el día domingo.